¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿cómo se explica el aumento de los crímenes de odio, el racismo y la supremacía blanca en los Estados Unidos, de los cuales son víctimas nuestros latinoamericanos? Se lo preguntamos a nuestra invitada, Cindy Benavides, directora ejecutiva de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la organización más grande y más antigua de defensa de los derechos civiles en los Estados Unidos. Cindy Benavides, una cálida bienvenida al programa. Jorge, muchísimas gracias. Cindy, la cadena de televisión francesa France 24, Francia 24, 24 horas de noticias, publicó un artículo bajo el título de El efecto Trump y el aumento de los crímenes de odio en Estados Unidos. ¿Hay un efecto Trump? Sabes, como organización nosotros pensamos que sí hay un link directamente a las palabras que salen del presidente Trump. Y claramente lo vimos con lo que pasó en El Paso a principios de agosto. El Paso, Texas. El Paso, Texas, donde miramos que más de 20 personas fallecieron y que muchas más fueron heridas. Lo que miramos del memorón de la persona que atacó a nuestra comunidad es que él explicó que era una invasión de hispanos. Y sabemos que ese presidente ha dicho esa palabra cientos de veces en las cámaras, en los rallies que hace, y él está básicamente jugando la política radical de los supremistas blancos en los Estados Unidos. ¿Es un racista Donald Trump? Nosotros pensamos que sí lo es. ¿Y por qué? Porque él desde el principio ha dicho que, bueno, cosas malas de la comunidad mexicana, que son violadores, que roban, que usan drogas. Él también aboca porque las personas nacidas de inmigrantes en los Estados Unidos no tengan la ciudadanía estadounidense. Y esto es lo que llamamos en inglés birthright citizenship, o derecho a ser ciudadano en los Estados Unidos. Por nacimiento. Por nacimiento. Es un tema que los supremistas blancos utilizan todo el tiempo porque ellos tienen una jerarquía en que ellos dominan a las otras razas. Y esto de la discriminación, por llamarlo de alguna forma a este tipo de actitud, ¿es algo nuevo o simplemente ha aumentado ahora con el presidente Trump? Sabes, el tema de supremacista blanco no es un tema nuevo para los Estados Unidos. Desafortunadamente tenemos un historial muy largo en el cual nosotros hemos visto este tema en la historia de los Estados Unidos, ya sea con nuestra comunidad nativa, con los afroamericanos, cuando eran esclavos, y lo vemos hoy. Y lo que ha cambiado y lo que cambió mucho, que hizo mucha diferencia, es que en el 1965 hubo una acta de inmigración en la cual abrió las puertas a inmigrantes de no solamente de Europa y de Alemania, pero a todo el mundo. Y esto de verdad que ha cambiado la forma de los Estados Unidos y la composición de quién somos hoy. Y esos inmigrantes que llegaron, como tú haces referencia de Europa, llegaron pobres y llegaron sin papeles. Y sin embargo, hoy por hoy los irlandeses y los italianos no son discriminados de la misma forma con que se discrimina a nuestra comunidad latinoamericana. Sí, nosotros hemos visto, justamente el FBI reportó que en los últimos 3 años han visto un incremento de crímenes de odio específicamente para personas orígenes de nacionalidades, de a dónde son, y nosotros pensamos que esto es de verdad en gran parte por lo que está pasando en la Casa Blanca. Los crímenes, como tú dices, que denuncia el FBI, está hablando de un aumento del hasta el 25% desde el 2015 sobre comunidad hispana. En realidad, esta discriminación contra nuestra comunidad hispana viene por el color de la piel, viene por el origen étnico. Ser hispano no es una raza, mucha confusión adentro de Estados Unidos. No es una raza, sino es un origen étnico como ser europeo, o por el hecho de que son inmigrantes, por el hecho de que vienen al país y eventualmente vienen al país y son mayoritariamente pobres. ¿Discriminan contra cuál de las tres cosas?
Pensamos que es una combinación de todas, pero creo que más que nada es una ideología que ha existido en los Estados Unidos por mucho tiempo. Y lo que sí sabemos es cierto es que la comunidad latina, la comunidad de origen hispano, va a seguir creciendo en los Estados Unidos. Entonces, en la mente de una persona que tiene estas creencias de ser blanco supremacista, es que nosotros los estamos reemplazando. Déjame interrumpirte allí para que la audiencia que no está familiarizada con qué es la supremacía blanca. Por ejemplo, hay un autor francés, él se llama Renaud Camus, y él hizo un libro que le llama en español El Gran Reemplazo. Entonces, explica allí que la teoría es que la gente está siendo reemplazada poco a poco por personas de otras culturas. Y como consecuencia se está destruyendo la identidad del país. ¿Es esa la filosofía de los supremacistas blancos que ven en los inmigrantes, en nuestra comunidad latina, que le estamos reemplazando la identidad? Exactamente, nos miran como un ataque directo, una amenaza. Una amenaza en términos del país, de lo que es el país, pero no entienden que los Estados Unidos siempre ha sido una nación de inmigrantes. Es una nación que ahora miramos un porcentaje muy alto de la comunidad latina. Somos más casi de 60 millones de latinos en los Estados Unidos y creciendo. 60 millones de una población de 320 millones, es decir, el porcentaje es importante. Muy importante, y también que cuando tú miras las cifras en las escuelas, somos 1 en 4 niños en las escuelas públicas de los Estados Unidos. O sea que solo vamos a seguir creciendo. Un artículo que salió publicado en el New York Times recientemente, porque cuando tú y yo vivimos en los Estados Unidos, la manipulación de la información o de la manera que se retrata a nuestra cultura es que se vienen, o por lo menos el presidente Trump trata de retratar, es que hay una invasión de latinoamericanos por la frontera sur que amenaza con la seguridad nacional, que son realmente una lacra, en definitiva una lacra. Pero este artículo en el New York Times creo que ataca la esencia de todo esto, es decir, que el fenómeno no nace cuando empieza a cruzar una frontera un latinoamericano a Estados Unidos, y te leo textualmente lo que dice el artículo. ¿Por qué los inmigrantes deberían respetar nuestras fronteras? Occidente, es decir, Estados Unidos y los países occidentales, nunca respetó las de ellos. Las cuotas de inmigración deberían estar basadas en cuánto el país anfitrión ha arruinado a otros países. Hoy en día, 250 millones de personas son migrantes. Se desplazan porque los países ricos les han robado el futuro a los países pobres. Por ejemplo, dice, los guatemaltecos y hondureños tratan de entrar a los Estados Unidos, el país que les vende armas y les compra drogas. Vienen acá porque nosotros, Occidente, fuimos allá antes. Y sigue, si los países ricos no quieren pagar este precio de tener migrantes o inmigrantes o refugiados, deberían frenar a las corporaciones de robarles la riqueza de sus recursos naturales, hacer el comercio mundial más justo, porque de lo contrario, dice, la factura que les pasarán los países devastados sería prohibitiva. Lo que está denunciando este artículo es que el fenómeno de la migración lo causan los países ricos que les roban el futuro a los países latinoamericanos. Y uno podría deducir que hay un elemento de perversidad en Donald Trump y todo lo que representa Donald Trump, que crean el fenómeno, y cuando ahora pasan sus fronteras y los usan para muchos como la esclavitud moderna, los satanizan y los ponen responsables de todos los males. ¿Esto es perverso? De manera cierta sí lo es, pero yo creo que también llama atención a la política externa que tienen los Estados Unidos hacia Centroamérica, hacia Suramérica, y esto es política que ha tenido por décadas, sería más de 100 años, que ha influenciado lo que estamos viendo en términos de la inmigración, ya sea
el medio ambiente, el cortar los árboles en Guatemala, en Honduras. En la Amazonía. En Amazonía, las corporaciones involucradas en Centroamérica, en derrotar tal vez los gobiernos de estos países, y incluso el NAFTA y lo que hizo en México, y aunque sí ha ayudado, también desplazó a muchos mexicanos de los trabajos que tenía. Más de 2 millones de trabajadores agrícolas por usar subsidios a las grandes corporaciones que exportaron productos agrícolas a México y los dejaron sin trabajo. Exacto, entonces por eso muy importante pues tener ojo y ver muy de cerca la política externa de los Estados Unidos, también el medio ambiente. O sea, nosotros muchas veces no hablamos del tema de inmigración y el link que hay al medio ambiente, lo que está causando no solamente en los Estados Unidos, pero en todo el mundo, la migración de inmigrantes por la naturaleza y lo que está ocurriendo. Te invito a hacer una pequeña pausa entonces. Estamos hablando con Cindy Benavides. Ella es la directora ejecutiva de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la organización más grande y más antigua de defensa de los derechos civiles en este país, sobre por qué ha aumentado los crímenes de odio, el racismo y la supremacía blanca en los Estados Unidos en los últimos años. Ya volvemos. Continuamos hablando sobre el aumento de los crímenes de odio, el racismo y la supremacía blanca en los Estados Unidos, de las cuales son víctimas nuestros latinoamericanos, con Cindy Benavides. Ella es la directora ejecutiva de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la organización más grande y más antigua de defensa de los derechos civiles. Cindy, volviendo a ese incidente en El Paso, Texas, una ciudad fronteriza con México, con Ciudad Juárez en México, es decir, la gente que vive en las dos ciudades va y viene todo el tiempo. Viene este fulano que viene de otra parte de Texas, conduce su auto varios kilómetros, resulta de que se mete en una tienda por departamentos, Walmart, y empieza a disparar indiscriminadamente con un arma semiautomática, mata y hiere a mucha gente, lo detiene la policía, está vivo, y confiesa que en realidad lo que buscaba era matar tantos mexicanos como le fuera posible, y como tú decías tú anteriormente, y parar la invasión de hispanos, es decir, un crimen claramente de odio. Tú tienes muchas anécdotas de lo que vivió esa gente allí. Sabes, como organización nosotros tenemos miembros en todo el país, incluso en El Paso, Texas, y pudieron estar ahí el mismo momento, ayudar a personas, donar sangre. Y lo que sí notaron es que había un grupo de niñas con sus coaches que estaban afuera vendiendo cosas para sacar fondos. Para recaudar fondos para la escuela. Incluso estaban vendiendo chicharrón. Y cuando empezó el tiroteo, los coaches le dijeron que se fueran adentro del departamento y uno de ellos fue herido. Pero lo que quiero que la audiencia se imagine es que están teniendo un día normal, haciendo cosas muy normales, y sale una persona a tirotear solamente porque somos latinos o porque se ven de cierta forma o porque hablan español. Y tanto es así que el efecto que causó es una persona nativa, es decir, una vecina del Paso, una persona que ha vivido toda su vida allí, dijo: por primera vez en mi vida empiezo a tener miedo de hablar español en público porque me empiezo a sentir insegura. Eso es hasta el grado que ha llegado este tipo de ambiente en general en Estados Unidos. Hay mucho miedo, Jorge. Todas las personas tienen miedo de lo que va a pasar. Lo que es cierto es que cada ciertas semanas, cada ciertos meses, nosotros miramos tiroteos ocurrir en todo el país. En menos de un mes hemos mirado el tiroteo en Gilroy, en El Paso, en Dayton y otra vez ahorita en Texas. Entonces estamos muy preocupados y sabes que estamos viviendo en tiempos que son muy peligrosos para nosotros en los Estados Unidos. Cuando nosotros nos llaman invasores, cuando nosotros nos llaman criminales, cuando nos llaman ciertas cosas, esas palabras de cierta manera
causaron las acciones de esta persona que fue a El Paso a tirotearnos. Sí, a tomar la justicia en sus propias manos dentro de su cabeza. ¿Qué papel están jugando, por ejemplo, algunos medios, ya sea en las redes sociales o los medios de comunicación hegemónicos? Por ejemplo, tú sabes ese sitio web que se llama Breitbart. Eso en un momento estuvo asociado con un señor que se llama Stephen Bannon, de extrema derecha, que para una audiencia que no está familiarizada, ese señor era el asesor estratégico de Donald Trump dentro de la Casa Blanca. Y ese señor en esa página web, y aún hoy sin él la página web, para muchos exacerba la violencia, incita a la violencia, incita a exacerbar el odio de un grupo contra el otro. Y en muchos casos vemos que estos fulanos, generalmente gente joven, blanca, con armas automáticas que no quiere el gobierno de Trump legislar ni regular, mandan antes mensajes muy violentos a través ya sea de Facebook, de Twitter, de las redes sociales. ¿Qué papel están jugando ya sean los medios tradicionales, hegemónicos, estos sitios en Internet o estos sitios como website, ya sea Twitter, ya sea Facebook y Instagram, por ejemplo? Sabe, los medios juegan un papel muy importante, siempre lo han jugado, ya sea cuando miramos lo que sucedió con la comunidad judía en Europa o hoy. Lo que miramos es que hay una división muy grande, muy divisiva, y en estos particulares roles que juegan de apuntar solamente a lo negativo e incluso no basarlo en la verdad, que es lo más importante que debe de hacer los medios. Lo que nosotros miramos en las redes sociales, particularmente con los jóvenes, es que tomamos lo que dicen las opiniones de las personas como la verdad. Y ahí es donde nosotros de verdad tenemos que investigar si es verdad lo que están diciendo, en qué números, en qué cifras están basadas. ¿Sabes? Cuando nosotros miramos las noticias de derecha, miramos mucho que no hablan de lo que las comunidades inmigrantes aportan a la economía. No hablan de toda la cultura maravillosa que nosotros traemos a los Estados Unidos. No hablan del futuro de los Estados Unidos, que va a ser basado en el crecimiento de los latinos, de la comunidad latina en los Estados Unidos. Porque justamente tú hablabas de la comunidad judía. En materia de crímenes de odio, víctimas, la comunidad negra, la comunidad judía, la comunidad homosexual y en menor grado la comunidad hispana o latinoamericana, pero definitivamente hay una persecución. Tanto es así que, por ejemplo, Donald Trump claramente lanzó una andanada, una ofensiva contra 4 congresistas demócratas que de alguna forma son de color, de alguna forma una representa un origen palestino, otro un origen somalí, otra un origen que tiene que ver con musulmán y otra simplemente una puertorriqueña o de origen puertorriqueña, Alexandria Ocasio-Cortez. Y dicen que si no le gustaba a Estados Unidos, que se vayan a los países de donde vinieron. Es decir, hay una incitación a la descalificación y a mostrar que si eres diferente está mal y te deben condenar. Todo eso porque aparte lo criticaron a él. Pero sabes, Jorge, también es un ataque a nuestra democracia. Es un ataque al tener el derecho de disentir, de alzar nuestras voces, de decir eso no es cierto. Y de cierta forma, estas 4 mujeres, no se quedan calladas, incluso ellas fueron nacidas en Estados Unidos, 2 de ellas tal vez no, pero son ciudadanas americanas. Y lo que este presidente dice directamente y indirectamente es que ellas no son americanas y las menosprecia con las palabras que salen de su boca. Y esas palabras, que son palabras muy duras, llegan a decir insultos como, por ejemplo, que gente que viene del África e incluso de Haití vienen de países de mierda, y usa ese lenguaje soez para descalificar a los países y a la gente que viene de los países. Cuando, por ejemplo, una de estas congresistas que le llaman el escuadrón a este grupo de los 4, dice que viene de Somalia, le está diciendo que su país es un país de mierda y ella no vale
poco o nada por venir de un lugar que él decide que lo puede descalificar y lo puede sacar completamente del respeto de la opinión pública. Eso también es racismo. Es racismo, también es la ideología de ser superior. De la supremacía blanca. De la supremacía blanca, ser blanco. No olvidándonos que también él fue inmigrante, o sea, el papá, los abuelos, la esposa de él es inmigrante, eso sí es blanca. Perdón, ¿qué número de esposa te hablas? La última. La última. Porque también otra fue inmigrante. No, pero es muy importante, Jorge, porque las palabras de verdad que importan. Y cuando viene del presidente de los Estados Unidos, un rol que es uno de los más altos, no solamente en los Estados Unidos, pero que de verdad en el pasado los Estados Unidos ha marcado la diferencia, vemos que hemos tomado 20,000 pasos para atrás. ¿Preocupante? Muy preocupante. Te invito a hacer una nueva pausa, Cindy. Estamos hablando entonces con Cindy Benavides. Ella es directora ejecutiva de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la organización más grande y más antigua de defensa de los derechos civiles en este país. Ya regresamos. Continuamos hablando sobre el aumento de los crímenes de odio, el racismo y la supremacía blanca en los Estados Unidos, de las cuales son víctimas nuestros latinoamericanos, con Cindy Benavides. Ella es la directora ejecutiva de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la organización más grande y más antigua de defensa de los derechos civiles. Cindy, y ante todo este panorama, ¿qué está haciendo LULAC? Sabes, Jorge, como la organización más antigua y grande de derechos civiles en los Estados Unidos, LULAC tiene una obligación con nuestra comunidad de alzar nuestras voces, de asegurarnos que estemos tomando acción. ¿Y qué estamos haciendo? Primero que nada, en El Paso organizamos una marcha para abrir conciencia a todas las personas que este país es un país que nosotros como comunidad tenemos el derecho de marcar el futuro y que nosotros queremos un futuro que es un futuro unido, una América a donde las diferencias son lo que enriquece a este país y que nosotros contribuimos todos los días. Pero más que nada, que nosotros tenemos una obligación el 3 de noviembre del 2020 de salir a las urnas y votar por candidatos que representan nuestros valores, votar por personas que no nos dicen que somos invasores, que no nos dicen cosas malas, que nos incluyen como parte de lo que es la fábrica de este país. Ahora, el cálculo de Donald Trump político es que él tiene una base de votantes, es un grupo de votantes que es fiel independientemente de lo que él haga y lo que él diga, y dice que con eso él calcula que puede ser reelecto. Esa base, estamos hablando de que en líneas generales la califican de hombres blancos que tienen que ver con áreas rurales o personas blancas con una educación bastante más limitada. Es decir, está apelando a los sentimientos más profundos de las personas para crear el odio, crear el resentimiento, dividir el país, y ante eso está luchando Lula. Y sabes, esto ya sabemos que fue una política que él utilizó cuando se lanzó. Lo que nosotros estamos viendo es que cada 30 segundos un latino cumple 18 años, la mayoría de edad en los Estados Unidos, y que ellos son elegibles para registrarse para votar. Que cada año tenemos a 1 millón de latinos que son elegibles para registrarse para votar simplemente por cumplir los 18 años en los Estados Unidos. Y lo que nosotros estamos haciendo es abriendo conciencia con nuestra comunidad, que el 3 de noviembre es como la quinceañera, es como el cumpleaños, es como el día de bodas, que nosotros tenemos que estar en esas urnas votando porque nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos depende de eso. En años pasados hemos visto que tal vez 12 millones de casi 30 millones de electoralos han salido a votar. Nosotros tenemos a más de 15 millones de personas que tienen la habilidad de registrarse y de salir a votar. Imagínate si esas personas se registraran y salieran a votar. Y ese es el gran desafío de LULAC. Y ese es mi gran desafío en los próximos meses. Cindy Benavides, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge.